tal? Un gusto estar con ustedes en esta misión de Impacto Económico a través de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son de inmediato nuestros titulares. En Argentina, los ajustes económicos del gobierno del presidente Milei llevan a reducir los viajes de pasajeros en el transporte público a medida que aumentan las tarifas. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía alemana vislumbra un panorama sombrío. En nuestro recorrido digital, Sudáfrica registra récord histórico de turismo internacional. Comenzamos. El uso del transporte público en Argentina cayó hasta un 18% tras los aumentos de hasta 300% en boletos del subterráneo, tren, colectivo, reflejando así un fuerte impacto en el ajuste económico del presidente Javier Milei sobre los trabajadores. Según el Instituto Argentina Grande, el costo del transporte se duplicó en relación con el salario, mientras los sueldos reales permanecen estancados y la informalidad laboral alcanza niveles récords. La familia destina en la actualidad una porción creciente de sus ingresos a gastos básicos, desplazando el consumo de alimentos y medicamentos. La suba de tarifas, parte de la política oficial de liberación de precios, profundizó la desigualdad social, afectando sobre todo a los sectores medios y bajos en Argentina. La contracción y el uso del transporte reflejan así una realidad alarmante. La libertad prometida por el modelo neoliberal se traduce en la práctica en la imposibilidad de costear el derecho a la movilidad. Mientras tanto, en Venezuela, las tierras fértiles dedicadas al plátano o al cambur, como se le dice en esta nación, no solo es un pilar fundamental de la gastronomía venezolana, también es una fuente de empleos que genera dinamismo a la economía local y nacional. En las fincas del estado Aragua, en el centro de Venezuela, miles de familias cultivan con esfuerzo y también con orgullo un producto que ya suena en mercados internacionales. Álvaro Fragua con el informe. Entre las condiciones óptimas de sol y humedad, el plátano y el cambur se han convertido en el corazón de la economía de Santa Cruz de Aragua. Detrás de cada fruto hay una comunidad organizada que vive de la tierra y en ella ha encontrado futuro. Todo el personal es al contorno, están cerca aquí en la finca, todas son del pueblo, de distintos municipios, unos de Linares Alcántara, unos de Lama, unos de Mariño y unos hasta de Sucre. Tenemos actualmente personal directo, 70 personas, y indirectos llegamos como a 120. Cada racimo requiere de un cuidado preciso. El corte se convierte en arte. Los campesinos aprenden desde jóvenes a cortar, limpiar y seleccionar la fruta, respetando los ciclos de la naturaleza. Es un trabajo duro, pero lleno de orgullo. Cortar el racimo que ya está listo de la cosa. Dale, explícame cómo lo vas a hacer. Esto se le va a cortar las hojas para poder cortar el racimo. La cabulla aquí, el catillo. Todas las hojas. Y viene a cargar el campo. Se corta alto para que esta mata es la que va a alimentar el hijo que viene saliendo, que ese es para el segundo corte. En las fincas, las mujeres también son clave. Su trabajo y alegría hacen de la cosecha una tarea colectiva, donde la producción se mezcla con la vida cotidiana y los lazos familiares. Sí. Bueno, son casi mi familia porque trabajo con mi suegra y mi cuñada. Y sí, aquí nos distraemos y contamos chistes, el chisme y todo. Hablamos de todo un poquito. Una vez cortado, el plátano se lava y se prepara para su distribución en todo el país, pero también en Curazao, Aruba y Bonaire. Con una producción semanal estable, los trabajadores ya piensan en el próximo paso, la exportación mundial. Estamos preparados porque tenemos un ciclo, llevamos un ciclo donde semanalmente tenemos cosecha, y así podemos durar. Ya tenemos una programación para 3, 4 años y si seguimos en la continuidad, bueno, duraremos con el favor de Dios mucho más tiempo. Por el manejo que hemos hecho y de la calidad de fruta que estamos ya hoy día cosechando para el nivel nacional, estamos ya preparados para exportar esta fruta a nivel mundial y abrir nuevos horizontes de este buen trabajo y buen manejo que hemos logrado. Un reto lleno de perseverancia y ambición que desde Telesur seguiremos muy de cerca.
Por otra parte, el cierre de gobierno en Estados Unidos ha llegado este miércoles a su día 36, convirtiéndose en el más prolongado en la historia del país. La situación afecta la vida de millones de ciudadanos debido a los recortes en programas federales y a la falta de pago a los trabajadores del gobierno. La Casa Blanca continúa acentuando la responsabilidad de los legisladores demócratas por negarse a aceptar las reformas y gastos y restricciones que intenta imponer la bancada republicana. En contraste, muchos analistas afirman que el oficialismo está obteniendo ganancias privadas gracias a este cierre. Recientemente, en un brote repentino de cansancio, el presidente Trump llamó a los republicanos a acabar con el filibusterismo, una táctica parlamentaria que usan algunos legisladores para bloquear o retrasar la aprobación de una ley. Y precisamente en Estados Unidos hoy será un día clave, ya que la agresiva política de aranceles del presidente Donald Trump suma 90.000 millones de dólares conseguidos por las nuevas tarifas y la estabilidad de las relaciones. Hay que destacar que para hoy está previsto el inicio de las audiencias en la Corte Suprema de Estados Unidos para determinar si se le sigue permitiendo a Donald Trump usar la que considera su arma suprema, los aranceles. La Corte Suprema de mayoría conservadora podría considerar los aranceles ilegales, puesto que son prerrogativas del Congreso. Al mismo tiempo, los jueces podrían considerar válidas las demandas de Trump, quien considera que esa política de represalias comerciales es una herramienta esencial de sus poderes presidenciales. Atentos con esta información. Expositores internacionales han compartido sus expectativas tras la octava exposición internacional de importadores de China, que inició expresando una gran confianza en el mercado chino y destacando también el papel del gigante asiático como centro de innovación y apertura. Las principales empresas mundiales, incluidas las 10 principales empresas eléctricas industriales del mundo y las multinacionales médicas, ya se encuentran en la Exposición Internacional de Importaciones de China, la CIE, para mostrar sus tecnologías de vanguardia y ampliar aún más sus mercados. La octava CIE se celebra en Shanghái del 5 al 10 de noviembre y hay que destacar que la exposición forma parte de la primera feria de nivel nacional del mundo dedicada a las importaciones. Empresas de un total de 123 países socios de la Franja y la Ruta han confirmado su participación, lo que supone un aumento del 23,1% con respecto al año pasado. La ventaja de la CIE es que podremos traer realmente las últimas tecnologías que estamos a punto de lanzar o que hemos lanzado recientemente. Hace 2 o 3 años lanzamos la tomografía computarizada de conteo de fotones en China y ahora estamos trayendo toda la familia de CT de conteo de fotones al mercado. Entonces, creo que el mercado chino es muy importante. Seguimos invirtiendo. Creo que, junto a Alemania, China es el país donde tenemos más fábricas y el grado más alto de localización. Y hacemos esto porque vemos un gran futuro para China y nuevamente, no solo por el mercado chino en sí, sino también por la innovación que proviene de él. Creo que, en primer lugar, nos sentimos muy honrados de unirnos a la CIE nuevamente por 8º año. Es realmente emocionante y estamos deseando que llegue. Estamos comprometidos aquí en China. Confiamos en este mercado. Este año marca el 8º año consecutivo que Novartis ha participado en la CIE. China está impulsando un mayor nivel de apertura y desarrollo de alta calidad, y la CIE desempeña un papel central en este proceso. Como exposición a nivel nacional, ofrece una plataforma única para mostrar la innovación, fomentar la colaboración y comprometerse con las partes interesadas en todo el ecosistema. La tercera economía del mundo, Alemania, enfrenta dificultades. Ese será nuestro tema al volver. No se vaya.
La economía de Alemania se estancó durante el tercer trimestre de este año. Según datos preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas, de Statis, el crecimiento del PIB se estancó en 0%, manteniéndose sin cambios entre julio y septiembre en comparación con los 3 meses anteriores. Este ajuste o este dato por precios, estacionalidad y calendario se conoce después de que el Producto Interno Bruto de Alemania retrocediera un 0,2% en el segundo trimestre y aumentara entre enero y marzo tan solo 0,3%. La economía de Alemania, la mayor de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, encajó 2 años consecutivos en recesión, 2023-2024, y para 2025 el gobierno de Alemania prevé que la economía vuelva a crecer ligeramente con una expansión de apenas 0,2%, mientras que para los años 2026 y 2027 las proyecciones del Ejecutivo alemán muestran que para estos años, respectivamente, habrá un alza del 1,3 y 1,4%. Y según el diario alemán Bild, la situación económica alemana atraviesa la crisis más larga y también provoca graves tensiones. Así lo ha destacado el canciller del país. Cabe señalar que la situación actual genera tensión, ya que la economía alemana vive la crisis más larga hasta la fecha. En particular, desde principios del año 2023, las empresas han comenzado a producir menos bienes y los indicadores económicos siguen cayendo. En agosto pasado, la tasa de desempleo alcanzó los 3 millones de alemanes, la más alta de los últimos 10 años. De hecho, Alemania lleva 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo, un giro sorprendente para la mayor economía de Europa, que durante gran parte de este siglo había ampliado sus exportaciones y dominado el comercio mundial de productos de ingeniería, sobre todo como maquinaria industrial y automóviles de lujo. Pero ¿qué ha ocurrido? Aquí algunas de las razones. Una de las principales razones que han llevado al declive la economía alemana ha sido el desprendimiento del gas ruso, lo que supone un adiós al gas considerado económico. Y es que los ciudadanos en Alemania pagan hasta un 82% más por calentarse en 4 años tras dejar la dependencia del gas ruso. Es preciso indicar que en Alemania lo habitual es que la calefacción sea un gasto incluido en el alquiler, pero ese coste se paga en base a una estimación. Si esa estimación ha sido demasiada o insuficiente, al final del año el inquilino debe recibir lo que pagó de más o pagar lo que le falta para saldar la cuenta. La Asociación de Administradores Inmobiliarios de Alemania estima que el costo en calefacción crecerá en 2025. Por ejemplo, calentar un apartamento de 70 metros cuadrados con gas costará un 15% más, hasta los 1.180 euros respecto a 2024. Otro dato importante a destacar que ha afectado la economía alemana es que cuando se interrumpió el flujo del gas ruso, se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas. Ambos costos son piezas claves para industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio. En este sentido, Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado o GNL, superenfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El gas natural licuado cuesta más que el gas de gasoducto. Lo que sí es cierto es que la electricidad cuesta ahora más a los usuarios industriales de Alemania, lo que supone un duro golpe para la mayor economía de Europa. Otro de los factores que están empeorando la ya maltratada economía alemana son los aranceles que impone Estados Unidos, que por supuesto están impactando a las principales o a los principales fabricantes de automóviles como Volkswagen y Mercedes-Benz, el cual han registrado importantes caídas en sus beneficios durante los 3 primeros trimestres de este 2025. Aquí la historia. Los elevados aranceles impuestos por la administración Trump a los vehículos fabricados en la Unión Europea han supuesto un duro golpe para el sector automovilístico alemán. Y si bien un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos redujo el tipo arancelario del 25 al 15%, las cifras del sector demuestran la magnitud del daño causado por la interrupción del comercio.
Volkswagen declaró en su informe financiero recientemente que el aumento de los gravámenes de Estados Unidos supondrá una carga adicional de hasta 5.000 millones de euros para la compañía este año. Hay que señalar que los beneficios del gigante automovilístico durante los primeros 9 meses del año cayeron un 58% interanual, hasta los 5.400 millones de euros. Asimismo, sus ventas en el mercado norteamericano disminuyeron un 11% en los 3 primeros trimestres, como consecuencia del impacto de los aranceles. Al mismo tiempo, Porsche, la filial de autos deportivos de Volkswagen, registró una drástica caída en sus ganancias operativas, alcanzando apenas los 40 millones de euros en los 9 primeros meses del año, una disminución considerable respecto a los 4.000 millones de euros del año anterior. Por su parte, Mercedes-Benz anunció el miércoles una ganancia neta de 3.880 millones de euros en los primeros 3 trimestres, lo que representa una disminución de alrededor del 50%. De igual forma, sus ventas, ingresos y ganancias de automóviles disminuyeron durante este periodo. Según un informe de la compañía, indicó que hay una gran incertidumbre generada por las políticas arancelarias estadounidenses y otros factores macroeconómicos que continúan tambaleando esta industria. Nosotros vamos a marcar una segunda pausa. A la vuelta le contamos que Sudáfrica registra un récord en torno al turismo internacional. No se vaya. Avanzamos ahora con la información a través del recorrido digital. Lo hacemos con la agencia Prensa Latina, ya la va a tener desplegada en pantalla y destaca datos sobre el turismo internacional en Sudáfrica, que alcanza niveles récords. Entonces, en la nación africana recibió más de 1 millón de turistas de enero a septiembre de este año, para confirmar así la recuperación total del sector como motor económico. Así lo informó durante la jornada la ministra de Turismo, Patricia de Lille. Las estadísticas oficiales reflejan un incremento de 1.108.222 visitantes exactamente a nivel internacional respecto al mismo periodo del año 2024, con un notable pico de 846.367 viajeros solo durante septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 26,9%. Esto resulta acorde con los datos suministrados por el Ministerio sobre todos los mercados emisores, que mostraron significativos avances. Desde África destacaron, por ejemplo, los visitantes de la República Democrática del Congo, Nigeria y también Kenia. Mientras los mercados aéreos regionales crecieron 28%. De otro lado, Europa registró un alza del 29%, impulsada por turistas que llegaron desde Reino Unido y también desde Alemania. Avanzamos con Actualidad RT. Russia Today destaca lo siguiente: China suspende arancel adicional del 24% a importaciones de Estados Unidos. El gigante asiático decidió suspender el arancel adicional del 24% sobre mercancías estadounidenses importadas desde el 10 de noviembre y por un periodo de un año. Así lo anunció durante este miércoles la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado del gigante asiático de China. Al mismo tiempo, el arancel adicional del 10% sobre dichas mercancías se mantendrá vigente, lo precisó así el ente oficial. Desde el organismo explicaron que este ajuste de medidas arancelarias se lleva a cabo con el fin de implementar el consenso alcanzado en las consultas comerciales entre Beijing y Washington y de conformidad con los principios básicos del derecho internacional y la legislación de China. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con TV BRICS. Belarus y Kazajistán firman contratos por más de 90 millones de dólares tras su primer foro agrario. El embajador de Belarus en Kazajistán destacó que aunque muchas empresas apenas se conocieron durante el evento, la preparación del foro incluyó un extenso trabajo previo. Se firmaron contratos reales y esta cifra es solo una parte de lo logrado en tan poco tiempo. El monto final será aún mayor, así lo subrayó el diplomático. Igualmente, el embajador explicó que la idea del foro
surgió tras conversaciones con agricultores kazajos, quienes, según dijo, desconocían los avances del sector agrícola de Belarus. Cada país ha progresado en diferentes direcciones y necesitamos mostrarnos mutuamente lo que hemos conseguido, así lo ha señalado. Tenemos ahora indicadores petroleros. El WTI marca por el momento $60.80, una baja de 0,25 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $64.65, con una baja de 0,24 centavos de dólar. Y el crudo de la OPEP se ubica en $66,49, con una baja también de 0,23 centavos de dólar. Gracias por estar en sintonía de la pantalla de Telesur y también de Impacto Económico. Siga con nuestra programación. Será hasta la próxima.